Hoy estaremos desarrollando nuestra octava charla de las 9 que programamos para este año. La próxima ya será la última. En estos encuentros hemos tratado de sintetizar mi visión alquímica de la astrología y algunos principios, algunos fundamentos quedaron más o menos claros. Fundamentalmente la idea de que somos un diálogo que debe crecer, que debe madurar a partir justamente de esa interacción dialéctica que implica el propio diálogo que tenemos con la vida. Ya dejamos sentado de que ese diálogo se da entre nuestros principios masculinos internos, con sus correspondientes opuestos complementarios, que son los compuestos femeninos externos, exteriores, más allá de la epidermis. Y ese diálogo es el diálogo básico en sí de todas las individualidades, de todos los seres vivos. Hicimos referencia a que hubo una época perfecta, la época del paraíso, cuando existía aquel planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, que hace unos 20 y tantos mil años, por alguna razón cósmica, se destruyó. Y ahí, bueno, se dio todo un desequilibrio que dio como consecuencia el surgimiento del ego humano. Todo eso lo explicamos debidamente en otras charlas. Apenas estoy haciendo referencia para dar continuidad. El surgimiento del ego generó una nueva dialéctica, aquella dialéctica trascendente que se desarrollaba en el paraíso se transformó en una dialéctica competitiva y autocentrada en la individualidad de la epidermis para adentro, desde el ego concibiendo ese territorio de la epidermis para adentro como el yo, la unidad del yo. Yo soy la unidad, dice el ego, en un mundo que está allá del otro lado, no es parte mía, y con un criterio egoico de control sobre ese escenario, control, dominio, y sobre ese objetivo básico presente en todos los egos, 8.000 millones en todo el planeta por lo menos. En todos los egos existe esa propuesta de tener un cierto control sobre el entorno, sobre ese entorno lunar femenino que nos contiene. Eso, dijimos, generó aquella actitud lunar, o mejor dicho, de la unidad. La unidad hizo un mecanismo, una reingeniería de emergencia a partir de ese desastre cósmico y aumentó un poquito el poder de succión de la luna por sobre el poder de fijación del sol, con lo cual las individualidades, nosotros como individuos, las individualidades en general, quedamos contenidos en un útero lunar que obviamente tiene un cierto poder sobre nosotros. Hay un plus de poder en cualquier útero, en todos los úteros que nos contienen. Nuestro proceso interno responde a impulsos solares, el impulso de maduración, el impulso de crecimiento. Responde a ese impulso germinal que aflora por el corazón y que avanza
hacia lo profundo del espacio que nos contiene como individuos, que es el microcosmos, ya lo dijimos, y ese impulso llega, decíamos, hasta el límite de Saturno, hasta la órbita de Saturno. Pero claro, esa expansión que implica el impulso germinal es una inspiración, es la inspiración humana a través de la cual nos tendríamos que construir como individuos. Esa inspiración que aflora por nuestro corazón se ve condicionada por la fuerza lunar, por el útero que nos contiene, y de lo que aflora conseguimos un porcentaje bastante reducido, y el resto, decíamos, se transforma en memoria. Lo interesante es ver que el impulso sucede y llega a un puerto, que no podemos decir buen puerto, a un punto final, con poco de lo que realmente debía expresar o manifestar. Así es que la humanidad, a través de los siglos, de los milenios, se ha mantenido en una experiencia de vida horizontal. No hay trascendencia en el individuo histórico. La historia de la humanidad es una historia de una reafirmación de ese diálogo competitivo que ya con sus primeras expresiones sentaron las bases de la guerra mundial. Allá en la salida del paraíso ya esa actitud bélica, atrincherados de la epidermis para adentro contra un mundo externo, según los criterios del ego, sentó las bases de la guerra mundial. Desde entonces, la historia del hombre es una historia de conquistas a través de la guerra, conquistas que, sin dudas, han dejado saldos dolorosos registrados en la memoria histórica de la humanidad. Terribles heridas que están ahí vivas en la memoria de la historia. Es importante ver cómo ese proceso histórico de la humanidad se repite dentro de la dimensión de cada uno de nosotros. En cada individualidad, en la historia de cada individualidad, en la historia de cada uno de nosotros, está también registrado esa historia lastimosa. Decíamos lo poco que hemos logrado instalar de nuestra verdadera promesa de ser. Nos muestra el nivel de ser que tenemos hoy, muy, muy por debajo de lo que tendría que ser si esos impulsos germinales hubiesen fluido como era en la época del paraíso. Estaríamos con un nivel de ser muchísimo más elevado, con principios desarrollados que hoy están totalmente adormecidos en nosotros, porque nunca llegaron a desarrollarse. Siempre están ahí como una promesa de ser. Es importante ver esa lucha natural que existe entre la individualidad y el útero que la contiene. El saldo de esa lucha, ¿qué saldo ha quedado registrado en nuestra memoria sensorial? Fundamentalmente, hay que comprender que nuestra memoria sensorial tiene estratos. Así como la memoria histórica tiene las eras geológicas, nuestra memoria sensorial también tiene sus eras geológicas
asociadas al microcosmos que somos. Nuestra memoria sensorial tiene 9 estratos. Alguien llamado Dante Alighieri habló de los 9 círculos dantescos. Bueno, algo tiene que ver con lo que voy a intentar decir. Cada función planetaria, o sea, la función de cada planeta, es la que se ve o se vio directamente perjudicada por esa resistencia lunar, esa resistencia uterina. O sea, la propuesta que cada función tiene dentro del contexto de la unidad del impulso, esa propuesta, dijimos ya, se generó o se logró en un mínimo. Y una gran cantidad de esa tarea propuesta en el impulso se transformó en memoria, quedó registrada en la memoria sensorial. O sea que cada rayo planetario tiene su propia memoria sensorial en la que están registradas las consecuencias de esa lucha entre la individualidad y el útero que nos contiene. O sea, cómo cada función se vio afectado por esa lucha general entre el Sol y la Luna, esa lucha egoica entre el Sol y la Luna. Decíamos que son distintos 9 estratos cada vez más densos. Desde el estrato más superficial, que es el estrato de la memoria lunar, porque la Luna no es profunda. La Luna es una función que no es profunda, es reactiva, reacciona, reage instantáneamente a los estímulos externos, o sea que no tiene penetración en lo profundo de la psique, es muy reactiva. Esa es el primer círculo dantesco, esa es el primer estrato de nuestra memoria sensorial, la memoria lunar, donde está registrada una parte, un segmento de nuestra historia mal contada, a la que ya hicimos referencia, pienso que en la charla anterior o la otra. En esa memoria lunar están registradas las consecuencias de la incapacidad de lograr aspectos asociados a los asuntos de la Luna, o sea, del ámbito familiar, del ámbito de las emociones, el manejo, todos esos aspectos asociados a la Luna, en la memoria como registros mnemónicos, tienen 2 niveles. El nivel de lo que el ego consagró como registro oficial, por así decirlo, o sea, el ego guardó de cada evento vivido su interpretación y ahí quedó registrado como un aspecto de esa historia de nuestra vida. Bueno, decíamos, tiene dos niveles esa memoria. El que se corresponde a la historia mal contada son delitos cometidos en el ámbito familiar, en el ámbito con los hijos tal vez, toda esa cuestión de los asuntos de la Luna, cuando se pervierten por las malas artes del ego, entonces el ego lo justifica como que es veraz, como que eso está bien, o justificando de alguna forma el accionar. Bueno, esos registros lunares conforman la parte más superficial, la parte sensorial de la memoria lunar, pero por debajo está el mensaje que no logró aflorar en el momento de la prueba, cuando la vida nos probó en ese asunto asociado a los asuntos de la Luna, la parte lunar,
Había obviamente, era un intercambio dialéctico, un diálogo, un aspecto dialéctico de la vida asociado a algún asunto lunar. Y ese diálogo contenía un mensaje que era un aspecto de nuestra promesa de ser que tenía que venir a ser. Bueno, el ego obviamente no permitió eso, guardó una interpretación sesgada como una especie de sustituto de la verdad que tendría que haber aflorado. Bueno, por debajo de esa historia mal contada, registrada, está la verdad. Está el aspecto de nuestra promesa de ser, que sigue siendo una promesa de ser. Después tenemos la memoria de Mercurio, otro estrato, donde están registrados ya los delitos asociados en la parte sensorial, los delitos asociados al mal uso de la dialéctica, a los diálogos apuntando a los beneficios personales, mentiras, manipulación del verbo para lograr aspectos benéficos para el individuo, pero en perjuicio del bien común. Bueno, esas memorias que se corresponden con Mercurio, con la memoria de Mercurio, también tienen su parte más profunda, que es el mensaje que estaba presente en la prueba, cuando la vida nos probó en esos asuntos, en esa experiencia mnemónica particular, la parte del ser, de nuestra promesa de ser que tenía que aflorar para trascender el conflicto dialéctico presente en la prueba. Obviamente el ego no permitió que aflorase y con eso quedó allá registrado en la memoria sensorial esa interpretación sesgada como sustituto de la verdad oculta, de la verdad que no llegó a expresarse, ese aspecto del ser que no llegó a manifestarse. Después tenemos, siguiendo un estrato un poquito más profundo, las memorias, el estrato Nemón, las memorias de Venus, donde obviamente están registradas ahí en la parte sensorial, en la parte de las justificaciones del ego, están registradas ahí todas las malversaciones y las distorsiones asociados a los procesos románticos, a las mentiras en nombre del amor, en fin, todos esos tejes y manejes que el ego maneja con tanta habilidad en el campo afectivo, en el campo amoroso, mintiendo amores. Bueno, obviamente que en esas pruebas en su momento estaba la parte del ser que debía aflorar para trascender el conflicto afectivo que estaba presente en la prueba. Y con eso trascender el conflicto, transformarlo en una instancia en que las dos mutuas necesidades se encuentren y con eso deje de existir el conflicto. Bueno, esa prueba obviamente no se pasó, el ego la interpretó dándole veracidad a su manipulación afectiva, justificándola de alguna forma a través del diálogo interno, y bueno, ahí está en las memorias de Venus esa parte de la historia mal contada que esconde allá en lo profundo la parte del ser que tendría que haber aflorado, la promesa de ser que tendría que haber llegado a ser. Después tenemos las memorias del Sol, siguiendo en ese grado de densidad, avanzando en el grado de densidad. Bueno, ahí están todos los delitos cometidos a través de la soberbia, a través de aquellos aspectos del ego que se fundamentan en la autosuficiencia, en ese mal, actos de indignidad. O sea, el sol es asociado a la dignidad, ¿no?
a esa parte del ser que expresa lo digno. Bueno, ahí en esas memorias del sol están registradas memorias de momentos indignos, donde la dignidad del ser no consiguió aflorar por las malas artes del ego. Siguiendo, llegamos a las memorias, al estrato mnemónico, al estrato de las memorias de Marte, el dios de la guerra. Bueno, ya el hacer referencia a los asuntos que contiene ese estrato mnemónico ya no amerita más explicaciones. La guerra, el dios de la guerra, Marte, las memorias del dios de la guerra. Desde el origen de los tiempos del ego, desde la primera actitud autosuficiente del ego en que se declaró en guerra contra el útero que lo contenía. Ahí se declaró la guerra mundial, que hasta hoy perdura. Bueno, en ese estrato mnemónico, en esas memorias de Marte, obviamente están justificaciones, registros de justificaciones sensoriales hechas por el ego a través del diálogo interno, en la que se justifican actos asociados a la estupidez de la guerra, en sus más diversas dimensiones y tamaños, intensidades. Hay pequeñas guerras y guerras enormes. Y hoy es algo, esas memorias de Marte, están como que abriendo una puerta y se liberando, están entrando en la escena del mundo. El mundo está en guerra. La memoria de la estupidez humana, la estupidez de la guerra. Seguimos peleando las mismas guerras que el hombre de las cavernas, por los mismos motivos, porque nunca trascendimos, nunca pasamos por la prueba con que la vida nos prueba cada vez que aspectos competitivos que tienen su rasgo de guerra, aspectos competitivos cuando somos probados por la vida, por situaciones, escenarios donde se presenta esa tensión competitiva. Bueno, esa competición es porque no se comprende que hay una mutua necesidad que vincula, no se la siente. Y entonces el ego carga las tintas en las diferencias y mete más leña al fuego en todo lo que tiene que ver con el arte de la guerra. Y encuentra estrategias, encuentra justificaciones, pero siempre volvemos a cometer la misma estupidez a lo largo de la historia. Bien, esa memoria de las memorias de Marte son terribles, pero bueno, ahí está la construcción del hombre. La función de Marte es el brazo ejecutor, ¿no? La función de Marte es la acción, es la que pone a funcionar la idea, trata de consolidarla, construirla, hacerla. Bueno, ahí está la obra de Marte en el mundo de hoy. Milenios y milenios, y ahí estamos. Bien, después sigue la memoria de Júpiter. Ahí encontramos delitos que tienen que ver con la propia justicia, injusticias derivadas de juicios de valor equivocados, a veces a sabiendas, que siempre perjudican al prójimo. O bien
memorias de actos expansivos en beneficio de nuestra identidad, pero en perjuicio del entorno, del bien común. Delitos de Júpiter, sustentados en la memoria por las justificativas del ego. La memoria sensorial de Júpiter, que también esconde la justicia superior, la expresión de nuestra promesa de ser, que el ego no dejó que fuese en su momento. No permitió que, dada la prueba, aflorase, demostrando el equilibrio de partes, la mutua necesidad que estaba vinculando esa dialéctica, o sea, el amor, la unidad, la fuerza de la unidad. En esa expresión jupiteriana se podría haber sentido la unidad que transciende el conflicto. Y el conflicto no es apenas una lucha, el conflicto también se lo genera y tiene proyección hacia el futuro. La maledicencia, los juicios de valor distorcidos, hacen mucho mal a futuro. Bueno, ahí está la injusticia en esos registros mnemónicos de las memorias de Júpiter, que esconden la justicia superior, que el ego no permitió que en su momento se expresase. Después tenemos las memorias de Saturno. Ahí también el ego manifestó esos estados de rigidez, siempre para mantener su propia creación, el orden establecido, la defensa a rajatabla a través de disciplinas extremas que sofocaron cualquier intento de expresión individual, creativa, personal. Bueno, ahí tenemos las características de ese rasgo, las características de ese estrato de Saturno, la memoria sensorial de Saturno. También esconde la justa medida, que el ser tendría que haber expresado en su momento cuando la prueba sucedió. La prudencia, la justa medida. No sucedió, o si sucedió fue muy poco. Pero lo que registró el ego es la transgresión a esa justa medida, con su justificativa. Bueno, y después tenemos la memoria de Urano, rebeldías anárquicas, destructivas, y también las memorias de Neptuno, que tienen que ver con esas fantasías, esas disoluciones, confusiones malavidas, fantasías, cantos de sirena que adormecen y que llevan a la propia humanidad a un sueño colectivo. Bien, aquí están los 9 círculos dantescos, dentro de cada uno de nosotros. El plomo es la memoria sensorial, la historia mal contada registrada por el ego, y el oro alquímico es lo que en su momento no logró expresarse de nuestra promesa de ser. La alquimia nos lleva a trabajar en el sentido de buscar rescatar esos aspectos mnemónicos de nuestra memoria sensorial en los que el ser aún está como una promesa queriendo llegar a ser. Bien.